Buenos días, compañeros. Consejera Amelina Sánchez y consejero Manuel García Bazán. Haciendo prueba de sonido. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Buenos días, Gracias, se escucha muy bien. gracias consejera. Hola, buenos días. Buenos días. Efectivamente, se escucha muy bien. Ok. Buenos días. A mis dos compañeros consejeros me llegaron tres sustituciones el día de hoy en la madrugada. Entonces, para que no se me vayan a espantar en la lectura de las cuentas, están al final, son tres sustituciones que vamos a dar a conocer, que no vienen en el guión original que les mandamos. Ok, perfecto, enterado. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Los, ah, Y aprovechando, el día lunes, en la reunión de trabajo y tanto en la sesión extraordinaria vamos a estar presentes. Voy a estar presente, hace presencial. Ok, sí, si me hace favor, porque vamos a tener un sorteo tipo Lotería Nacional y voy a necesitar manos santas por ahí. Ah, perfecto. También Este, completamente de acuerdo. gracias. Representante del Partido Acción Nacional, María de los Ángeles Loza Alvarado, ¿me oye bien? Sí, perfectamente bien. Muy bien. Ahorita vamos a dar tiempo a que den las 8:30 de la mañana para dar inicio. Les pido de favor que me tengan un poco de paciencia. Gracias.
No te has conectado. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 8:30 horas del 29 de abril del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral Séptimo de León. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la señora secretaria del Consejo Distrital Electoral Séptimo de León dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días, con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. Inciso A. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Inciso B. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Inciso C. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz, se tome el sentido de la votación. Inciso D. El pase de lista será de forma nominativa. Inciso B. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Inciso F. Para efecto de solicitar intervención, lo podrá hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Inciso G. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de los consejeros asistentes a la sesión. En ese tenor, bueno, ya se salió. En ese tenor, le pido a la señora secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Gracias. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos. Presente. Gracias. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva. Presente. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Secretaria Ejecutiva Adriana Huerta Zambrano, la de la voz. Representante de partidos políticos. María de los Ángeles Lozano Alvarado. PRI. Bueno, acabo de pasar lista a María de los Ángeles Lozano Alvarado. Presente. Gracias. PRI. PRD. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Social. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Señora secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3. Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de las actas sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7 y 15 de abril de 2021. Número 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Número 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales. Número 7. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega de intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de los enlaces de comunicación y responsable de traslado y entrega o recepción. Hago constar que siendo las 8:34, se integra Armando Gómez. Buen día a todos. Tengo un poquito de problemas con mi conexión, entonces no podré prender la cámara para que no se pierda el video. Gracias. Adelante, señora secretaria.
Número 8, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Número 9, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Número 10, asuntos generales. Número 11, clausura de la sesión. Esta consideración de las personas integrantes de este Consejo Distrital Séptimo de León, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor, levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. ¿Detecta algo, señora secretaria? Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la señora secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Gracias, con todo gusto. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera electoral Adelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 8:36 horas. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar algún asunto, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Sin asuntos, presidente. Si no hay asuntos ni solicitudes, sírvase, señora secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del 2021 y extraordinarias de fecha 7 y 15 de abril del presente año, de las cuales solicito se me exima de su lectura toda vez que fueron circulando junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Hago constar que se está integrando Mari Pau, pero desconozco el partido, a las 8:37. Paula María, del partido Redes Sociales, si no estoy equivocado. Representante Paula, ¿ustedes de redes sociales? Sí, aquí estoy, de redes sociales por el distrito Gracias. 7. 8:38 de la mañana. Adelante, señora secretaria. Okay. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Adelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:38. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital, las actas de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de dictar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación las actas de fecha 30 de marzo, 7 y 15 de abril del año 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, señor presidente. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Adelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor.
Gracias. Me permito hacer constar que el acta 007 de la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo, acta 008 de sesión extraordinaria de fecha 7 de abril y acta 009 de sesión extraordinaria de fecha 15 de abril de 2021 se aprueban por unanimidad de votos, siendo las 8:39. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir las actas aprobadas a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, el cual procedo a dar cuenta. Cuenta con el correo de fecha 14 de abril de 2021, enviado por la Dirección de Organización Electoral, con relación al anexo técnico 1 del Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IE para el proceso electoral 2021, particularmente punto 6.5 en materia de difusión de la lista de ubicación e integración de casillas en lugares públicos más concurridos de los distritos electorales y en Internet. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de fecha 15 de abril de 2021, con número de oficio S1186-2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario y representante suplente del Partido Verde Ecologista de México al ciudadano Pedro Eriz Salas Arredondo y al ciudadano Gustavo Gael Andy Zúñiga ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de fecha 18 de abril de 2021, con número de oficio S1239-2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario y representante suplente del Partido Acción Nacional al ciudadano Maurilio Eduardo González Mendoza y a la ciudadana Ma. Ángeles Los Alvarado ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de 19 de abril de 2021, con número de oficio INE, diagonal Guanajuato, diagonal CD03, diagonal 071, diagonal 2021, suscrito por Adrián Suárez Vargas, consejero presidente del Consejo Distrital, quien hace extensiva invitación a sesión extraordinaria del 26 de abril del presente año del 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta de correo electrónico de fecha 20 de abril de 2021 por parte de la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual remite el listado de acuerdos aprobados en sesión especial por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Acuerdo CGIEG 0137-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos locales del 1 al 22 postuladas por el Partido Acción Nacional para contender en elección ordinaria del 6 de junio de 2021 y acuerdo CGIEG 038-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos electorales 3, 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 21, postuladas por el Partido Revolucionario Institucional para el contener en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Acuerdo CGIEG 0139, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa. Le pregunté, le dije, los que están pelos. Por favor, le pido al compañero de Guanajuato que apague su micrófono. Compañero de Guanajuato, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Compañero de Guanajuato, ¿puede apagar su micrófono? Ay, esa Andy. Ternurita. Señor presidente, creo que usted lo pueden apagar o inhabilitar ahora sí, desde ustedes. Lo que pasa es que no soy administrador.
compañero de Guanajuato, ¿puede por favor apagar su micrófono? Continúe, señora secretaria. Correspondiente a los distritos electorales locales 3, 5, 6, 9, 11, 12 y 17 y 21 postulados por el Partido de la Revolución Democrática para contener en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Acuerdo CGIEG 140-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por el Partido del Trabajo para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Acuerdo CGI EG 0141-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por el Partido Verde Ecologista de México para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo CGI EG 0142-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por Movimiento Ciudadano para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo CGI EG 0143-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por Morena para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Acuerdo CGI EG 0144-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por Nueva Alianza Guanajuato para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo CGI EG 0145-2021, mediante el cual se registran fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por el Partido Encuentro Solidario para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo CGI EGG 0146-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por redes sociales progresistas para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo CGI EGG 0147-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos electorales, por el principio de mayoría relativa correspondiente a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por Fuerza por México para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Acuerdo CGI EG 0148-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales del 1 al 22 postuladas por la coalición Va por Guanajuato para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Y acuerdo CGI EG 0149-2021, mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas independientes a diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes al distrito electoral 9 con cabecera en San Miguel de Allende a la Asociación Civil Primera Gota de Rocío de la Mañana para contender en la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por eso comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de fecha 21 de abril de 2021 con número de oficio S285-2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario y representante suplente del Partido Revolucionario Institucional a la ciudadana María Alejandra Saldaña García y a la ciudadana Andrea Citlali Alejandre Navarro ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se tiene por eso el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta de escritos recibidos en fecha 22 y 23 de abril del presente año, en los que se informa la confirmación de los candidatos del PAN, PRI, PT, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Guanajuato, Partido Encuentro Social y redes sociales progresistas para participar en los debates para organizar
que organiza este Consejo Distrital, sujetándose a las disposiciones y reglamentos que emite el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y este Consejo. Vista la cuenta que antecede, se tiene por eso el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de fecha 28 de abril de 2021 con número de oficio S 1399-2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución de representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas a la ciudadana Paula María Escobedo Granados ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se tiene por eso el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de fecha 29 de abril de 2021, con número de oficio SE 1480-2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario del Partido Encuentro Solidario al ciudadano César Octavio Aguilera Arredondo ante el Consejo Distrital 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se tiene por eso el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Cuenta con el correo de fecha 29 de abril de 2021, con número de oficio SE 1484-2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario y representante suplente del Partido Verde Ecologista de México a la ciudadana Nayeli Romero Orozco y al ciudadano Pedro Eric Salas Arredondo ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se tiene por eso el comunicado y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Debido a que se encuentran presentes la representante suplente del Partido Acción Nacional, María de los Ángeles Loza Alvarado, la representante propietario de Redes Sociales Progresistas, Paula María Escobedo Granados, les voy a pedir el favor que ahí en su lugar se pongan de pie para tomarles la protesta de ley. ¿Y me hacen favor? Ciudadana María de los Ángeles Loza Alvarado, representante suplente del Partido Acción Nacional. Ciudadana Paula María Escobedo Granados, representante propietario de Redes Sociales Progresistas. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Gracias. ¿Pueden tomar asiento? Por favor, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exime de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, reclame el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:54. Se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro del informe mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral de referencia, por si alguien desea hacer observaciones
o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de dictar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos digitales, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:55. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de los votos. Con todo gusto. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos digitales se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:57. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, señor consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:58. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias.
Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y recepción, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:00 Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la Secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora Secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:01. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, el acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida, a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora Secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora Secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se designan a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:02. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, del cual solicito se me exime de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la Secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora Secretaria, recabe el sentido de la votación. Gracias, con todo gusto. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:04. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, el acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida,
a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de tu voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer contar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las 9:05. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales. Al tratarse de una sesión ordinaria, al principio de la sesión solicitamos nos manifestaran si querían tratar algún punto. Miembros del Consejo, representantes del partido, algún punto o asunto que quieran tratar. No, ninguno. Manifestaciones. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 9:06 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación. Muchísimas gracias, señores consejeros, consejeras, representantes del partido. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión ordinaria. Muchas Nada más gracias a ustedes. Hasta luego. Recordándoles nada más que el día 3 de mayo a las 8:30 de la mañana tenemos una sesión, una mesa de trabajo y posteriormente una sesión extraordinaria para que nos acompañen. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, excelente. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Hasta Buen día. luego. Gracias, compañeros de Guanajuato. Gracias a ustedes.